¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludamos en una nueva teleentrevista acá en TVU y sus redes sociales. Hoy vamos a conversar con Francisco Alanís, presidente de APRA Araucanía, Asociación para la Paz y la Reconciliación de esta región vecina a nosotros que estamos acá en el Biobío. Francisco, ¿cómo te va? Muchas gracias por conversar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. A ver, Francisco, sabemos que ustedes en su organización reúnen a víctimas de diferentes ataques violentos, incendiarios, y en una espiral de violencia que se viene suscitando desde hace años. Pero partamos por lo de ayer. En menos de 24 horas, 2 atentados con camiones quemados, con un bus cruzado en la Ruta 5 Sur. Su opinión de lo que pasó en una jornada muy violenta ayer. Bueno, a ver, lo que ocurre acá es una falta de servicio enorme de parte de por un lado, de los cuadros policiales, ¿no es cierto? Y por otro lado también del sistema judicial. Eso nos genera a nosotros un problema enorme porque de alguna manera se ve como que es muy fácil, ¿no? Atentar, dañar, incendiar, y nunca hay detenidos, hay muy pocos responsables de todos los atentados que han habido. Y yo te diría que son contados, ¿no?, los casos que se han podido llegar a puerto en cuanto a una condena. El resto está en un régimen que no va más allá de las querellas de la autoridad, que eso es algo muy parecido a lo que les ocurre en el Biobío, ¿no es cierto?, con toda la zona de Arauco, que también es una zona con mucha violencia rural. Ahora, acá ha fallado el Estado de Derecho, como dicen ustedes, las policías, la justicia. ¿Quiénes son los responsables que están atrás de este vacío en la búsqueda de justicia, Francisco? Mira, yo te diría que, bueno, la primera responsabilidad, ¿no es cierto?, la tienen las policías, no cabe duda. Ahora, ¿por qué las policías no han actuado profesionalmente? No lo sabemos. No te olvides que hace muchos años atrás todos estos movimientos violentos, muy radicales, muy anárquicos también, fueron desarticulados, porque hubo un trabajo policial muy profesional en esa época, pero con el pasar de los años se fueron rearticulando. Y claro, hoy en día ya tenemos una mezcla, ¿no? Porque una cosa es tener grupos violentos, que yo digo que no son masivos, son pequeños grupos, pero muy violentos, que están actuando tanto en la provincia de Arauco como en la provincia de Malleco, principalmente, incluso, pero no podemos dejar de lado que esto es una macrozona, que han habido atentados en la región de los ríos, en la de los lagos. Entonces, pero estos pequeños grupos, con el tiempo, se han ido empoderando de territorios y se han cruzado ya con otros temas delictuales, más allá de las demandas que ellos enarbolan, ¿no es cierto?, en torno a una causa mapuche. Se han cruzado con otros actos delictuales como robo con violencia, narcotráfico. Entonces, ya hoy en día son grupos que se han podido financiar perfectamente y que enfrentan a una policía que es una policía de reacción. O sea, hay un atentado y va la policía, pero ya cuando llega no encuentra a nadie, solamente encuentra los daños. Francisco, APRA Araucanía, ¿a quiénes reúne? Mira, para estar en APRA Araucanía solamente tienes que ser víctima de violencia rural. Y eso, ¿cómo lo constatas tú? Es con el RUC, R-U-C, ¿no? El RUC es el número de causa en la fiscalía que te dan cuando tú sufres un atentado. Entonces, reúne a víctimas. Para estar en APRA solamente hay que ser víctima. En el caso tuyo, ¿tú eres víctima de qué?
Mira, yo tuve un primer atentado el año 2013 en la comuna de Cañete, haciendo trabajos para obras públicas en comunidades indígenas del sector de Yeuyeu. Octubre del 2013. Ahí fue el atentado que nos hicieron. ¿En una máquina? ¿En una vivienda? No, fueron como 9 equipos, entre camiones, Ya. máquinas, que estaban ahí trabajando en un contrato, como te digo, que era para la dirección de vialidad, que era de caminos para comunidades indígenas. Francisco, hemos tenido hechos de violencia muy seguidos en este periodo de pandemia por el coronavirus. ¿Tú crees que estos sujetos que están detrás de estos hechos se están aprovechando de la contingencia o simplemente siguen realizando delitos que es una coincidencia que estemos en la pandemia porque ya desde años vienen haciendo lo mismo? Mira, sin duda que a contar del 18 de octubre, donde se vio un Estado de Derecho muy quebrantado, ¿no? Con todas, yo voy a dejar de lado una movilización social legítima, ¿no? Que se dio en Ñuñoa, Santiago, pero todo este estallido después fue muy delictual, con muchos saqueos, con mucha violencia. Yo creo que eso, de todas maneras, fue un detonante para que aumentara en violencia y en cantidad los atentados que corresponden a esta que nosotros llamamos violencia rural y que, sin lugar a dudas, ya a estas alturas, ¿no es cierto?, es terrorismo de frentón, ¿no? Anoche agarraron a balazos la casa de Urban, la casa de la hija de él, ¿no es cierto?, el retén de Ercilla. O sea, si eso no es terrorismo, te fijas, ya no sé qué nombre dar. Pero Ahora, esa es la realidad. Francisco, sí, ¿y quiénes para ti están detrás de estos hechos? Porque hay tan pocos resultados en las investigaciones que la gente escucha lo que se rumorea, el trascendido, ¿no? Que acá son mapuches, no, que son personas extranjeras que vienen de Colombia, de Cuba. ¿Quiénes para ti están detrás de esto? Mira, yo te diría que hay un mix, ¿no? Sin duda que ya hay, o sea, la Fiscalía tuvo antecedentes, ¿no es cierto?, en cuanto a extranjeros que llegaron a las comunidades mapuche. Y así como también tuvo antecedentes, y no te hablo de hace el año pasado, no, te hablo de ya hace 10 años, ¿no?, de personas de acá, de estas comunidades que viajaron, ¿no?, a Colombia, a Nicaragua. Entonces, esto, en los tiempos en que el fiscal era Francisco Lubitsch, se hizo un estudio, pero de seguimiento de todos estos movimientos muy acuicioso. Por eso digo, yo creo que las fiscalías, en alguna medida, en esa época tal vez trabajaron más que lo que trabajan ahora, y los jueces también eran menos permisivos, ¿no? Yo te diría que hoy en día el Poder Judicial es tremendamente permisivo. Esto de tener, ¿no es cierto?, una justicia que es tan garantista, le permite al juez no aplicar, ¿no?, por lo menos las cautelares principales que se requieren cuando están estos detenidos. Y estos señores andan como Pedro por su casa, por donde quieren, eh, chantajean a los agricultores, chantajean a los contratistas forestales, hay extorsión. O sea, yo diría que eso, y bueno, y además hay atentados casi todos los días. Ya, Es pero tú no decir, descartas que haya intervención extranjera acá. no. No, sin lugar a duda que ellos han tenido, aparte de instrucción, como los antecedentes que se hicieron llegar al Ministerio Público, ¿no es cierto?, las instrucciones de las FARC, aparte de instrucción, no cabe duda, ¿no es cierto?, que hay también aportes en dinero, ¿no? Eso es un hecho. Ahora, esto después se fue cruzando, ¿no?, con actos delictuales, ataque aquí a las cajas de pago, de las cajas de compensación en lugares pequeños como Galvarino, como una más chica.
también con narcotráfico, ¿no? Porque hay mucho narcotráfico. Entonces yo creo que todo esto se va sumando, ¿no? Y como toda red delictual, toma una causa que presumiblemente es muy noble, ¿no? Que toma una causa mapuche. Pero la verdad es que ellos están muy lejos de llevar una representación mapuche, ¿no? El pueblo Eso te mapuche. quería preguntar, Francisco. Sí, Cuando aparece una pancarta, cuando aparece una consigna donde se invoca la causa mapuche, ¿te parece que estos hechos son una vía obviamente no válida porque recurren a la violencia y nadie quiere violencia, pero pueden transportar un mensaje de fondo, loable, certero, o estos grupos se aprovechan políticamente de la situación de los mapuches? sí, el mapuche en general no es violento, ¿no? Y por lo mismo, yo creo que en general las comunidades están al margen de estos hechos de violencia. Te hablo de que, a ver, sin duda que hay dentro de estos grupos delictuales, ¿no es cierto?, y terroristas, sin duda que hay también mapuches, pero también hay no mapuches. ¿Te fijas? Entonces, tú no puedes estigmatizar a un pueblo que en sí es de un vivir tranquilo, ¿eh? De hecho, hay dirigentes mapuches que semanas atrás emitieron declaraciones condenando la violencia, ¿no? Claro, sin duda que ellos se exponen cuando hacen esto porque pasan a ser blanco de estos grupos, ¿no es cierto?, que inmediatamente empiezan a atentar en contra de ellos. Pero así todo, muy valientes, ellos han salido a levantar la voz verdadera de las comunidades mapuches, ¿no? No, estos son grupos terroristas, violentos, anárquicos, que ellos nunca van a estar conformes con nada porque van a partir, ¿no es cierto?, pidiendo una cosa, después otra, después van a que se vaya el presidente, después que se vaya Obama y van a seguir. Su sentido es tener un estado de violencia permanente, ¿no? Generar terror, miedo. Ese es su sentido, ¿no? Y en eso, sin duda, el Estado ha fallado. Fallan las policías, han fallado los tribunales, o sea, todo ha fallado. ¿Y por qué Yo creo que, fallan? ¿Por miedo también? ¿El Estado de Chile teme a estos sujetos? mira, yo creo que, no sé si es temor la palabra, ¿no? Pero yo creo que en buena medida ¿O eh, incapacidad? hay sí, eso sí, hay una gran parte que es incapacidad. Pero hay otros temas que más son sesgados. Los mismos jueces que han actuado en las zonas de conflicto son jueces que han actuado con algún sesgo, ¿no? Y han dejado en libertad personas con... Entonces, uno no sabe, ¿no? Si al final, sin duda, también la policía se desencanta, ¿no?, de hacer un trabajo, de llevar gente a los tribunales junto con los fiscales y que los jueces los dejen en libertad como si nada, ¿no? Entonces, Hay un sesgo muestran, ideológico, dices tú. hay un sesgo ideológico, sí, muchos jueces en la zona de acá, sin duda, sin duda. Entonces, ¿Tienes Pancho, una cuantificación de las víctimas, de los daños que han sufrido los integrantes de APRA durante estos últimos años para entender la magnitud del problema? a ver, mira, en general las víctimas son más de 500 víctimas, ¿no? En APRA nosotros reunimos una parte, ¿no? Deben ser, no sé, 100, 130 personas que están en APRA, porque hay varias asociaciones de víctimas, ya sea por territorio, o están agrupadas por segmentos de trabajo, ¿no es cierto?, de agricultores, de forestales. Yo creo que, mira, ya perdí la noción de las cifras, porque en los últimos atentados las cifras de daño económico han sido cuantiosas, ¿no? En ¿Estamos cuanto, hablando de miles de millones de pesos? sí, sin duda, ¿no?, miles de millones. Fíjate, en el caso personal, en octubre del 2013 fueron más de 300 millones. Aquí en los últimos atentados, yo diría del último mes, deben ser ya más de 1000. No, sí, es una cuestión dantesca, que genera otros problemas, porque ya tú no tienes acceso a los seguros, las compañías de seguro ya no te aseguran los vehículos acá en esta región,
no hay pólizas para ello. Entonces, las víctimas no tienen una reparación del daño, o sea, hay una falta de servicio por un lado de parte del Estado, ¿no? A través de las policías, los tribunales, y por otro lado, las víctimas tampoco tienen reparación. Entonces, creo que es el peor de los mundos. Ahora, no cabe duda, no hay mal que dure 100 años. Uno siempre abriga la esperanza de que en algún minuto alguien tome en serio esto. Pero imagínate, hoy en día, te voy a poner el caso puntual de esta región. Tenemos un delegado presidencial por el tema COVID, un delegado presidencial para la macrozona por el tema de seguridad, y tenemos un intendente. Entonces, yo creo que este es un ejercicio simple, ¿no? Donde hay más de un jefe, es como que no hubiera ninguno. Ese es el nivel de anarquía que tiene O sea, el gobierno. esto del coordinador o delegado presidencial no sirve para nada, o sirve de muy poco, es más de lo mismo. No, no sirve para nada, ¿no? Son figuras que no aportan en nada. Si acá tú tienes que empoderar al intendente, o sea, él tendrá que ver cómo resuelve, ¿no? Y qué es lo que necesita para resolver. Pero tú no puedes poner al lado de la máxima autoridad encargada, ¿no es cierto? El intendente depende directamente del interior, encargada de esto. No puedes tener a dos delegados presidenciales atendiendo temas que son los mismos. Y además, por el estado de catástrofe, tienes un jefe de zona. Entonces, hoy en día tenemos cuatro jefes por un mismo fin. Francisco, ¿y han notado alguna diferencia ahora que estamos en estado de excepción con la fuerza militar reforzando la seguridad, los patrullajes, o no hay ninguna diferencia? Porque acá en el Biobío te cuento que los militares han sido muy criticados porque la gente dice que no los ve, que no sabe dónde están. O sea, es cierto, están en los supermercados, en los hospitales, pero también hemos tenido delitos muy graves acá. Mira, no, acá no hay presencia militar salvo en los puestos de control sanitarios o de salvoconducto. No hay un patrullaje militar, eso no existe. Yo creo que de alguna manera lo mismo debe ocurrir en el Biobío, lo mismo en Arauco. Pero no sé, te digo sinceramente, en este minuto, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno para enfrentar estos temas en esta macro zona sur? Porque aquí uno debería tener, a lo menos, ¿no es cierto?, una estrategia, una logística, de decir, mira, vamos a avanzar en este sentido. En la ruta 5 años atrás se llenó de cámaras de televigilancia. Ahí donde más atentados han habido es en la ruta 5. ¿eh? O sea, ¿Y dónde están esos videos? ¿Dónde están esas pruebas? La principal carretera, y es donde más atentados, y atentados ya no son en la noche, ¿eh? A cualquier hora del día. Los que hubieron ayer eran, no sé, a las 7 de la mañana, ¿eh? Otros que fueron después, durante el día. Pero creo que esas cámaras fallaron al poco tiempo, ¿no, Francisco? No lo sé, por eso te digo, fue toda una parafernalia de televigilancia o videovigilancia, pero no consiguen nada, ¿no? Esto sigue funcionando de la misma manera. Ayer o antes de ayer ya detienen a algunos comuneros con camionetas robadas, y quedan en libertad el otro día, con documentos falsos. O sea, esto aquí es tierra de nadie, es tierra sin ley, esa es la verdad. Francisco, hablando de militares, ¿podría ser la solución mandar a los militares a la zona de conflicto, tanto en territorio del Biobío como de la Araucanía, pero un contingente importante con presencia frecuente, o crees que por ahí no va el camino? Mira, yo no sé, o sea, no veo que en la fuerza pueda estar la solución, porque de alguna manera ya la historia te dice que estas instituciones
cuando actúan con mucha represión, al final terminan cuestionados, condenados y encarcelados, ¿no? Entonces, no sé si el ejército o la marina, en el caso allá de la costa, quieran exponerse a eso. Ahora, tampoco sé, y no me queda tan claro, si yo con el solo hecho de tener militares en la calle esto se va a solucionar, ¿no? Porque estos son ataques de tipo guerrilla, ¿eh? No son enfrentamientos combatidos, no, son ataques puntuales, organizados, dirigidos. Y yo te diría que esta gente, pese a que uno podría decir, mira, es que tienen muchas carencias, yo creo que es gente que está muy bien informada, ¿eh? Todos estos grupos violentos, a mí me da la impresión de que ellos tienen información de primera fuente de las líneas policiales, ¿eh? Yo tiendo a pensar que de hecho los cuadros policiales deben estar infiltrados, porque no me puedo, digamos, a ver, entender cómo pueden operar con tanta facilidad, ¿eh? La única manera de operar con esa facilidad es tener información. Y la información está en los cuadros policiales, en donde están los niveles de seguridad. Por lo tanto, deben estar infiltrados los cuadros policiales. ¿Cuánto falta para que hayan víctimas fatales en estos hechos? No, pues si Sé ya que hemos las hay, tenido. sé que las ha habido, pero el número no es alto, son más ataques incendiarios con máquinas desocupadas, obviamente luego de con violencia sacar al camionero, a su ayudante, amenazar a trabajadores. Está el incendio con resultado de muerte o ataque terrorista, como dicen ustedes, contra la familia Luxinger, pero no hemos tenido un atentado con 7, 8 personas muertas en un bus quemado, como pasa o como pasó en otros países. ¿Tú crees que cuando eso pase la autoridad va a tomar en cuenta lo que pasa en el sur de nuestro país? Mira, no creo, porque en los incendios intencionales que hubieron en Carahue, murieron 7 brigadistas. O sea, esos brigadistas también murieron a causa de estos atentados, ¿eh? Hay parceleros que los mataron frente a su familia, padre, hijo. Claro. O sea que no podría ser por ningún motivo una excusa o un atenuante decir, ojo, ellos son violentistas pero no matan. ¿Eso sería un error? No, si ellos han matado a mucha gente, no, aquí hay mucha gente que ha muerto producto de esto. Eso es lo grave. Ahora, el problema es que este país es muy centralizado, entonces, claro, la gente que vive en Santiago, no sé, pues no le interesa lo que pasa acá en regiones. Este es un tema nuestro nomás, ¿eh? Entonces ¿cuál es la esperanza que abriga? Abriga la esperanza de que podamos descentralizar el país, que podamos tener un intendente elegido, ¿eh? Donde podamos empoderar a la gente local en torno a las cosas que ocurren acá. Pero esto de los delegados presidenciales, ¿no? Es una cuestión que sinceramente no entiendo. Nunca la entendía, ¿eh? A todo esto, ¿no? Otros gobiernos también utilizaron esta figura y la utilizaron justamente con la Araucanía. Michelle Bachelet en su primer gobierno envió un delegado presidencial por el tema mapuche. O sea, esto no es un tema nuevo, pero no sirven de nada. Sí. ¿Les duele, Francisco? ¿Les duele que por desconocimiento, por cuestiones políticas, ideológicas, muchos defienden la causa y la forma incluso de estos grupos violentos y empiezan a circular los rumores trascendidos, teorías conspirativas de que ustedes cometen autoatentados para cobrar seguros, de que la situación no es tan así, de que son ustedes los que oprimen al pueblo mapuche? ¿Les duele eso? Mira, a ver, de los autoatentados entiendo que de todos los hechos que han ocurrido, hay uno solo, ¿eh? Y que fue inmediatamente identificado, ¿no? Entonces, yo diría que los autoatentados es una cuestión que yo descarto de entonces. Ahora,
en el tema de las causas, mira, nosotros no estamos en contra del pueblo mapuche, por el contrario, convivimos con el pueblo mapuche, ¿no? Convivimos, trabajamos, nos visitamos, yo participo de muchas, de mucho apoyo, emprendimiento en comunidades, lo he hecho siempre. Entonces, no, si acá no tenemos problema en la convivencia diaria, sin duda, que probablemente la historia, ¿no es cierto?, de los últimos 130 años, hay etapas de esa historia en que fue muy cruda con el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos que entender, pero claro, eso es algo que ocurrió 5, 8 generaciones atrás. Esta actual generación convive perfectamente en los campos, en el trabajo. Tú miras el listado de la gente que trabaja conmigo, yo te diría que, no sé, el 50% a lo mejor o más, es mapuche, ¿no? No hay en ese aspecto aquí un tema de sectarismo, racial, ni mucho menos. Ahora, lo que ocurre es que para quienes no viven acá, yo hablo con algún amigo de Santiago, el amigo me dice, oye, pero puche, que los pobres mapuches, efectivamente los pobres mapuches, claro, estuvieron postergados mucho tiempo, pero no tan solo ellos, muchos en el mundo rural han estado postergados, mapuches y no mapuches. Yo te voy a contar algo en algún minuto, en un encuentro que hizo una institución acá de educación, que es Araucanía Aprende, una institución muy prestigiada. Hilario Wirilev, que era core, no me acuerdo si en ese momento era presidente del core acá o no, mapuche, dirigente, un líder en la zona, él dijo, yo vi cómo cuando niños, ¿no es cierto?, a nosotros nos postergaban los mapuches, y el Huinca lo ayudaba. Y me crié con odio. Pero hoy veo cómo llega la ayuda para el mapuche y el Huinca pobre que vive al frente no le llega ninguna ayuda. Entonces los hijos de él se van a criar también con odio. Entonces él llamaba a que no miráramos la ayuda a la gente más vulnerable del mundo rural, no la sectorizáramos por raza, ¿eh? Le entregáramos ayuda a todos. Hilario, fíjate que ese día nos entregó un tremendo mensaje. O sea, el Estado ha hecho mal las cosas, sin duda que la ha hecho mal, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quiénes tienen que arreglar esto? ¿Quiénes vivimos acá? Por eso nosotros somos una asociación de paz y reconciliación. No somos de confrontación. No nos interesa ir a marchar, a pelear con la gente, no. Queremos reconciliar esta región. Y entendemos que habrán, ¿no es cierto?, grupos más sectarios, que son minoritarios, que probablemente busquen la confrontación. Pero no es el sentir de la población. Aquí en la región hay 1 millón de habitantes, poco más de 1 millón de habitantes. Te diré que, de acuerdo a las consultas que te hacen en los censos, probablemente 1/3 se declara que tiene algún origen étnico, o que pudiera tener. Pero los inscritos en la CONADI son 160.000 mapuches, en esta región. Sí. Francisco, ¿hay miedo? ¿Andan con miedo? ¿Es peligroso circular por sectores rurales en Ercilla, en los alrededores de esa zona, en Coyipulli, toda la zona de Mayeco? ¿Hay inseguridad que uno pueda palpar al pasar por esos lugares? Mira, donde hay más temor es en el mundo rural, porque tú ves los parceleros del Bajo Mayeco, ves los parceleros del otro sector, que viven acosados por estos grupos violentos. O sea, ellos transitan, los paran en el camino, los bajan de la camioneta, los golpean, a veces le quitan la camioneta. O sea,
ellos, no sé, hay un sector de parceleros que de 40 parceleros deben quedar 5 viviendo en el sector, porque con este acoso, al final la gente termina yéndose. ¿Eh? Y además que son personas mayores, no son parceleros, son señores, son en su mayoría adultos mayores, y han Se vivido esta entiende. violencia Sí, es una permanentemente. situación que preocupa a la Araucanía y al Biobío porque en Cañete, en Tirúa también se viven jornadas de violencia y por el lado de la provincia de Biobío, Mulchen, la ruta 5 Sur y ya después pasando a la región de la Araucanía tenemos esta zona roja totalmente vulnerable. Francisco, es un gran tema, vamos a estar en comunicación seguramente más adelante. Por ahora te agradezco el haber conversado con nosotros desde la región de la Araucanía, ¿ya? Así que un saludo y muchas gracias por No, conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo y cuídense. Igualmente, adiós.